El pueblo cubano no cree en la relación de amistad entre Rusia y el régimen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los cubanos se muestran escépticos ante la renovada amistad de La Habana y Moscú. Han pasado varios meses desde que el régimen de Cuba celebrara el estrechamiento de su alianza con Moscú y anunciara desde una reforma económica asesorada por el Kremlin hasta el arribo a la bahía de La Habana de un buque militar de la Armada de Rusia. Pero ¿qué piensan los cubanos de esa renovada amistad? ¿Puede más la realidad que la presunta nostalgia por los tiempos de la Unión Soviética? Una encuesta realizada dentro de la isla por el proyecto Cubadata mostró que, según el parecer de los habitantes de la isla consultados, entre las principales razones del fortalecimiento de esa alianza está que Moscú quiere fortalecer su presencia geopolítica en América Latina. Esto lo opina un 17,6% de los encuestados, mientras que el 14,2% considera que La Habana necesita apoyo financiero y económico debido a su situación interna. Asimismo, el 11,8% cree que Rusia busca nuevos mercados para que sus productos puedan salir adelante ante las sanciones occidentales. De lo anterior deriva que los cubanos no se tragan el cuento que vende La Habana de que la renovada amistad tiene que ver con el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación para establecer alianzas o del solidario desinterés. Así, apenas el 8% cree que Rusia busca apoyar a Cuba en su desafío contra las sanciones y el aislamiento internacional, mientras que el 10,1% afirma que ambos gobiernos necesitan esquivar las sanciones de Estados Unidos sobre el comercio en dólares. De hecho, la aprobación de la alianza saca una nota baja. Apenas el 25%, 262 encuestados, está totalmente de acuerdo con ella, mientras que el 36,4%, o sea 393 encuestados, la desaprueba. En este apartado hay además un 27,8%, 292, que se reconoce neutral ante la interrogante. Y ello es notable al examinar los acuerdos ya en marcha o anunciados. Así, solo el 19,5% cree útil o necesario el incremento de la enseñanza del idioma ruso y el 47,3% dice preferir que se enseñen otros idiomas como el inglés, por ejemplo. En la misma cuerda, apenas el 15,5% de los encuestados cree que la alianza entre Cuba y Rusia generará progreso para los cubanos en general. El 44,1% opina que este beneficio será solo para una élite y el 13,4% dice que no traerá progreso alguno. Para estar bajo el bombardeo de la propaganda del Kremlin, los cubanos consultados tienen una percepción bastante precisa de lo que Rusia es como Estado. El 29,8% opina que su modelo político es autoritario. El 14% cree que es un sistema mixto. Apenas el 13,0% lo califica como democrático. Y el 43,2% reconoce no estar seguro. En cuanto a la invasión de Ucrania por Rusia, sorprende en la encuesta de Cubadata advertir que el 42,5% de los consultados no la considera legítima, frente al 13,7% que la aprueba. En este apartado, un significativo 19,7% prefirió no responder, mientras que el 24,1% no sabe. La encuesta fue aplicada entre el 15 y el 30 de junio últimos en todas las provincias de Cuba a 1.029 personas. Más del 75% de ellas tenía entre 22 y 55 años. Sus resultados vuelven a mostrar que el régimen cubano sigue políticas que convienen solamente a la élite, no importa cuán impopulares
puedan ser. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Díaz-Canel se monta otra vez en el avión hacia Portugal y confirma que va a la cumbre de CELAC de la Unión Europea. El régimen de Cuba irá a esa cita con un espíritu constructivo y ayudará a fortalecer las relaciones entre ambos bloques regionales sobre bases de igualdad y respeto, dice el gobernante Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel anunció en la madrugada de este jueves un viaje a Portugal para una visita al presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, que describió como un compromiso pospuesto a causa de la pandemia del COVID-19 y que tiene el propósito de ampliar las relaciones históricas de ambos gobiernos. Dijo el propio gobernante: estamos saliendo hacia la República Portuguesa en respuesta a una invitación de su presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Realizaremos una visita de Estado, postergada a causa de la pandemia. Será una excelente oportunidad para ampliar nuestras históricas relaciones, escribió en un hilo en el que también confirmó su asistencia a la cumbre CELAC de la Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de Unión Europea. Luego participaremos en la cumbre CELAC-UE Cuba, que considera a CELAC como su voz unitaria de América Latina y el Caribe. Irá a esa cita con un espíritu constructivo y ayudará a fortalecer las relaciones entre ambos bloques regionales sobre bases de igualdad y respeto, dijo Díaz-Canel. En una resolución del Parlamento Europeo que este miércoles condenó las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba, se instó al Consejo Europeo a adoptar sanciones contra los responsables de estas persistentes violaciones que empezarían por Díaz-Canel, como figura preeminente en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos cargos del gobierno cubano. La Eurocámara consideró que la cumbre UE-CELAC, a celebrarse el 17 y 18 de julio en Bruselas, es una oportunidad para defender los principios de Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. A juicio de los eurodiputados, los regímenes autocráticos no deben participar en estos encuentros entre países que comparten valores democráticos y respetan los derechos humanos. Los parlamentos animaron a los líderes europeos a emitir una declaración en la que exija respeto a los derechos humanos en ambas regiones, prestando especial atención a la situación, por supuesto, que atraviesa Cuba. En este contexto, la resolución también denunció el apoyo del régimen cubano a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y su defensa de Rusia y Bielorrusia. La Eurocámara lamentó que este posicionamiento no haya llevado a la Unión Europea a tomar medidas. Sobre la resolución, voces procastristas, como la del europarlamentario Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, el partido volvió a convertirse en un instrumento de extrema derecha. Pineda calificó la moción de anticubana, que es papel mojado. Buscan hacer ruido contra Cuba y torpedear la cumbre UE-CELAC y nuestra cumbre de los pueblos, dijo en Twitter. Para agradecerle su devoción al régimen, Díaz-Canel escribió: un fuerte abrazo a Manu Pineda, para ti y para todos los amigos de Cuba en Europa, que son muchos y muy queridos para nosotros. Allí estaremos junto a ustedes, porque la voz de nuestro pueblo es nuestra voz. Según el texto publicado por el portal oficial Cuba Debate, la UPC acusó a los promotores de la resolución contra el régimen de no tener moral alguna para siquiera opinar sobre Cuba y de responder a las órdenes de Estados Unidos. El manido tema de los derechos humanos, tan violado sistemáticamente en muchos países de Europa, vuelve a ser usado por quienes debían preocuparse más por lo que ha sucedido con las manifestaciones que de forma pacífica se lanzaron en las calles de Francia para protestar por la muerte de un joven por parte de la policía gala, dijo la UPS, que nunca cuestionó la represión de las fuerzas del régimen cuando miles de personas salieron a manifestarse el 11 de julio en la isla. Es vergonzoso, además, que quienes dicen actuar en nombre de la democracia intenten torpedear un evento como la cumbre CELAC-UE, que, al menos para las naciones latinoamericanas, constituiría un momento importante para hablar de colaboración,
no injerencia, acciones a favor de actuar para salvar el planeta de los efectos nocivos del cambio climático, entre otros temas, añadió el texto. La Unión de Periodistas de Cuba, que se califica como parte de la sociedad civil cubana, esa que controla el régimen y responde a sus intereses, denunció este tipo de acciones injerencistas del Parlamento Europeo y defendió la existencia del CELAC como parte del tan necesitado proceso de integración latinoamericana. Condenamos con todas nuestras fuerzas que grupos políticos de extrema derecha intenten convertir la citada cumbre en un miserable circo, con cabida para enfermizos payasos incapaces de actuar a favor del diálogo, la colaboración y la solidaridad entre habitantes de dos regiones muy vinculadas por la cultura, el lenguaje y la historia, concluyó. El lunes 10 de julio, el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, dijo que la falta de transparencia y la conducta manipuladora del bloque europeo podía arruinar el éxito de la tercera cumbre. Las declaraciones de Rodríguez hacían referencia, sin citarlas, a las críticas que levanta en Europa la participación de La Habana en el encuentro, en especial en el Parlamento Europeo, donde numerosas voces han cuestionado la asistencia de representantes de La Habana, Caracas y Managua por sus flagrantes violaciones de los derechos humanos en sus países. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.